Está con nosotros vía telemática el doctor Marcelo Larrea. Él es analista político. Mi querido doctor, buenos días, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Un abrazo, mi querido doctor. Para conducir la entrevista, nuestro gerente general, el doctor John Copiano. ¿Cómo está mi querido amigo y doctor Marcelo Larrea? Un placer realmente verlo y verlo con salud y escucharlo. Lo conozco tantos años a él y a su hermano. Alguna vez estuvimos laborando juntos, tratando de sacar este país adelante. Que es un gusto y es un honor para mí saludarlo, mi querido Marcelo Larrea. De igual manera, muy grato para mí estar con usted y con Carlos Julio en esta entrevista esta mañana y con la distinguida audiencia de Radio Águila Internacional. Radio Águila, Radio La Verídica y Canal Águila TV. Bien, Ecuador, querido doctor Marcelo, firmó hace pocos semanas, días, un acuerdo de financiamiento internacional, ya que el 9 de mayo de este presente año, con el banco suizo, un crédito, y se trató de los denominados bonos azules, emisiones de deudas destinadas a financiar proyectos relacionados con la conservación y protección del ecosistema marino. La primera pregunta, estos bonos, del cual se le ha dado tanta publicidad como un logro máximo, también ha tenido opiniones contrarias de grandes periodistas como Justín Villamil, quien afirma que a través de 3 puntos y con el acuerdo no se salvarán las Galápagos. También nos dicen que las garantías son no concretas, sino blandas. Pero ¿quién mejor que usted que nos puede indicar si este fideicomiso garantiza o si pone en riesgo o no el control de nuestras islas Galápagos, que usted tanto y tantos años viene defendiendo y que nos hubiera gustado que un presidente, que un ministro de defensa tomara esa defensa como lo ha hecho usted, Marcelo? Bueno, John, la pregunta tiene en realidad varias preguntas. Yo quisiera empezar analizando la emisión de los bonos azules. En realidad no se trata de una emisión de bonos azules. Estos bonos son sumamente oscuros como para ser azules. Primero porque en las normas internacionales de la emisión de bonos verdes y bonos azules existen algunas cualidades específicas que deben ser cumplidas para su emisión. ¿Cuáles son estas? Son cualidades obvias. Que los bonos tengan un destino definido, tengan un proyecto claro y concreto, monitoreable, mesurable en relación a sus efectos positivos y negativos, que tenga órganos de control que garanticen que los recursos que se canalizan a través de esos fondos, de esos bonos, puedan ser efectivamente para los propósitos a los que se declaran. Obviamente, los bonos azules, como los bonos verdes, tienen el propósito de proteger ecosistemas y recursos fundamentales de la naturaleza. Esto no ocurre, nadie conoce cuáles son los proyectos a los cuales se van a destinar esos bonos azules. En consecuencia, los bonos azules están muy mal emitidos, porque nadie va a comprar unos bonos cuyo destino se desconoce. Eso, y con ciertas preferencias y haciendo algunos beneficios a terceros o a un Estado o a una república para que esos bonos tengan eficacia. Entonces, no se trata de bonos azules en el estricto sentido de lo que se maneja en el sistema financiero internacional, como la emisión de bonos que tengan el propósito de canjear determinados recursos en beneficio de la naturaleza. Eso no existe, no hay los tales bonos azules, nadie sabe quién los ha emitido, si los ha emitido el gobierno del Ecuador o los ha emitido el Credit Suisse, banco de Suiza, que quebró hace algunos meses y que está tratando de recuperar su imagen a nivel internacional luego después de un proceso de salvataje también nada claro. Luego tenemos un segundo elemento, el Credit Suisse hizo un anuncio público señalando que tenía 800 millones de dólares para comprar bonos Global 2030, 2035 y 2040. Ese anuncio en el sistema financiero internacional tuvo un primer efecto. ¿Cuál fue el efecto? Elevar la cotización de los bonos de la deuda ecuatoriana en el mercado secundario. Esa elevación de 1, 2, 3 puntos o más es un montón de dinero que perjudica a la economía ecuatoriana.
¿Por qué? Porque si estamos hablando de que hay una deuda de 18.000 millones de dólares que se negocia en este mercado, un punto significa 180 millones de dólares. Si son 5 puntos, son casi 1.000 millones, 900 millones de dólares. Eso lesiona la economía ecuatoriana, evidentemente. Y luego se hizo una transacción por la cual se compraron 650 millones de dólares en un paquete, con 650 millones de dólares, un paquete de 1.600 millones de dólares. En ese paquete que se compraron ya se detectaron la elevación de las cotizaciones de los bonos. Hay bonos que se pagaron incluso sobre el 50% de su valor nominal, otros por debajo del 40% de su valor nominal, cuando los bonos de la deuda externa ecuatoriana, por condiciones que son de conocimiento universal, la grave crisis económica que sufre el país por consecuencia de la desastrosa gestión gubernamental del presidente Lasso, disparó el riesgo país sobre los 2.000 puntos y alrededor de los 2.000 puntos. Cuando esto ocurre en el mercado financiero internacional, lo que pasa es que el valor de los papeles de la deuda externa no sube, sino que baja, porque el riesgo país sube. No es que el riesgo país, cuando sube el riesgo país, suben los papeles de la deuda, bajan los papeles de la deuda. Y en lugar de que este bajonazo de los papeles de la deuda beneficie a la economía ecuatoriana, esta operación estuvo dirigida a beneficiar a los tenedores de los bonos de la deuda externa. Esa es la primera constatación de las irregularidades, la segunda constatación, perdón, de las irregularidades de la emisión de estos bonos. Hay una tercera irregularidad. ¿Cuál es? El BFC de Estados Unidos dio un seguro de riesgo político por el cual asume el pago del 100% de esos 650 millones de dólares. Es decir, que estos bonos no tienen riesgo, porque precisamente la DFC de Estados Unidos está atrás de garantizar estos bonos. Por lo tanto, la tasa de interés en la que estos bonos debieron haber sido negociados debió haber sido significativamente baja. Estructuralmente debería ser 0, pero bueno, ocurre que no es 0, es casi 7 puntos, ¿no? Está cerca del 6.8, 6.9% de interés anual, lo cual es un dineral con un seguro de riesgo político como el que se ha establecido. Esa es otra irregularidad detectada en este tema. ¿Por qué es una irregularidad? Por la tasa de interés a la cual se han negociado los bonos, en primer lugar. En segundo lugar, porque este tipo de operaciones emitidas por una entidad del gobierno de Estados Unidos deben estar dirigidas a beneficiar a un país, a una república, no a un grupo desconocido, además, que está tras las sombras, tras del espejismo de un paraíso fiscal, como ocurre en este caso. Entonces tenemos otra irregularidad. Tenemos una irregularidad adicional, y es que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, emitió un fondo de más de 80 millones de dólares para garantizar el pago de los primeros desembolsos que esta operación genera. ¿Desembolso a favor de quién? Esa es la otra pregunta. Y hay otra irregularidad adicional. Se habla de 450 millones de dólares que costó la transacción. Esos 400 millones de dólares no sabe por qué ni para qué, lo cual dispara la tasa de interés real de estos bonos a cerca del 12% anual. Tenemos toda esta cadena de irregularidades, por lo cual los bonos azules no son bonos azules, son bonos oscuros. A esto se suma un aspecto que usted, Johnny, lo citó, y es el decreto 735, emitido por el presidente Lasso en mayo pasado, antes de ir al juicio político en la Asamblea Nacional. Todo este proceso es muy precipitado al ritmo del calendario político, del tiempo político del juicio del presidente Lasso, en el cual se establece una cesión de soberanía a un Galápagos Life Fund domiciliado en Delaware. Delaware es el mayor paraíso fiscal de Estados Unidos, es el más oscuro paraíso fiscal de Estados Unidos, conocido en el sistema financiero internacional como el lugar donde nunca se sabe quién es el beneficiario final de una empresa domiciliada. Tanto es así que en Delaware hay más empresas que ciudadanos, que personas habitantes. Es como si en el Ecuador tuviésemos más de 18 empresas fantasmas por encima del número de la población ecuatoriana. Es algo que carece completamente de sentido. Y a este fondo desconocido que goza de la impunidad de la legislación financiera
de Estados Unidos y de la legislación financiera del Ecuador, porque está domiciliado en Delaware precisamente, se le asignan la administración de los fondos que se generan por esta operación. Eso Estamos frente a un gigantesco fraude y además a una cesión de soberanía del país que es inadmisible. Doctor Marcelo, eso le quería preguntar, dándole primero la bienvenida, que antes se me escapó, a mi querido doctor Carlos Julio Manuel. Ya recibió usted ya el saludo de Marcelo Larrea, ¿verdad? Y le damos la oportunidad de que también salude a su público, a su gente, más que todo a nuestro invitado. Bueno, muy buenos días, John, y buenos días a Marcelo. Buenos días a la radio audiencia de estas prestigiosas emisoras y televisoras. Estaba escuchando con atención lo que dice Marcelo. Tengo un par de comentarios que hacer, pero mejor sigamos con la pregunta tuya. Me gustaría solamente para finalizar y darle la posta a Carlos Julio. Este fideicomiso que tiene que manejar los fondos de este fideicomiso especial llamado Galápagos Light, ¿verdad? Está dirigido por 11 directores. Lo que me sorprende que 5 son ecuatorianos y 6 externos. ¿Qué garantías hay de las buenas intenciones de este directorio, tomando en cuenta la precaria economía y también la inestabilidad política en nuestro país, mi querido Marcelo Larrea? Bueno, en este decreto 735 hay una suma de irregularidades graves, ¿no? Primero, es absurdo que un presidente de la República, de una república soberana, emite un decreto en función de la formación de un trust en un paraíso fiscal, en el más oscuro de los paraísos fiscales de Estados Unidos. Ese decreto es fundamentalmente inconstitucional en todos sus aspectos, pero uno de esos aspectos es el que usted señala, John. En un directorio compuesto por 11 personas, 5 son ministros de Estado y altos funcionarios de la República, y 6 pertenecen a distintas organizaciones, supuestamente a distintas organizaciones civiles seleccionadas por el fondo. Entiendo que no por el presidente de la República, porque no ha habido un proceso de selección serio respecto a quienes tienen que estar ahí. Son los que representan la mayoría de quienes constituyen el fondo, que son la República del Ecuador. Se constituye una minoría de un directorio controlado por una mayoría del sector privado para que tenga carta abierta para hacer literalmente lo que quiera. Otra de las irregularidades de este sistema. Por eso señalamos y hemos denunciado varios ciudadanos del país, juristas y defensores de la naturaleza, que estamos frente a una cesión de soberanía de Ecuador, que es lo que ha dicho precisamente Justín Villamil en el reportaje al que se hace referencia. Pero entidades como Bloomberg han denunciado que se trata de una operación absolutamente oscura, que no se conoce quiénes son los beneficiarios de esta operación. De manera que estamos ante un gigantesco fraude en el que está de por medio la soberanía de nuestras Islas Galápagos. Además, bajo la cobertura de que esta es una política para proteger las Islas Galápagos, cuando lo que está haciendo el presidente Lasso ahorita y su gobierno en Galápagos es generando una crisis de desabastecimiento de productos vitales que está lesionando gravemente a la población de Galápagos, cuando no tiene ninguna preocupación por la vida de las personas en Galápagos, cuando no ha hecho ninguna definición respecto a la gigantesca pesca depredadora de las flotas chinas y de otras banderas, que según el New York Times se llevan el 99% de la pesca ecuatoriana, cuando no ha tomado ninguna acción sino fortalecer la decisión que tomó el señor Correa en el año 2012 de adherirnos a la CONVEMAR, de adherir al Ecuador a la CONVEMAR, renunciando a nuestra soberanía territorial sobre 200 millas de mar continental e insular y ocasionando una mutilación territorial de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar. Esto es 4 veces el territorio continental, y lo cual nos ha acarreado que la prensa internacional esté denunciando continuamente las gigantescas operaciones pesqueras de las flotas extranjeras en nuestro territorio marino histórico. Sobre esto el señor Lasso no dice absolutamente nada y por el contrario crea un fondo que además acaban de denunciarse en Estados Unidos, que ese fondo es operado por el mismo operador que opera las gestiones en paraísos fiscales de las empresas del señor Guillermo Lasso. Así es, doctor Larrea. Recuerdo que hace unos 5 años
tuvimos un conversatorio sobre este tema y hablábamos de que habían capturado a un barco pesquero chino con más de, no recuerdo si eran 6.000 o 9.000 tiburones. Más de 6.500 tiburones, esa es la verdad. Bien, le damos paso a Carlos Julio Manuel. Muy buenos días, Marcelo. Un gusto poder conversar contigo nuevamente en esta radio y en estas emisoras. Estaba escuchando atentamente lo que tú señalabas. Desde el primer momento, este tema de la emisión de los bonos azules para recompra de la deuda no ha quedado claro. Yo no entiendo por qué una operación de esta naturaleza, que por lo menos en un aspecto, yo diría, tiene algo de positivo, como es reducir el stock de la deuda, el stock de la deuda pública, incluyendo la deuda con el seguro, seguramente bordea los 100.000 millones de dólares en la actualidad. Acá estamos hablando de un 1%. De todas formas, reducir el tamaño del stock de la deuda es bueno. Pero ¿por qué no hacer una transparentación de toda la operación? Quedan muchas dudas. ¿Quién prestó el dinero? ¿Quién puso la plata? ¿A quién se le puede ocurrir que el Credit Suisse, pasando como está pasando por una crisis financiera terrible, que fue declarado en quiebra, primero el Ministerio de Finanzas, el gobierno suizo trató de salvarlo prestándole 50.000 millones de francos suizos, no funcionó y tuvo finalmente que ser absorbido por el UBS, el banco más grande de Suiza? ¿A quién se le puede ocurrir este banco que está en esas dificultades, que ni siquiera es ya un banco manejado por sus propios funcionarios, se le va a ocurrir prestarle dinero al Ecuador con el altísimo riesgo país del Ecuador para hacer una operación de esta naturaleza? Evidentemente que eso no se lo cree nadie. Alguien fondeó al Credit Suisse y esas son las preguntas, esa es una de las preguntas que uno se hace, porque el que fondeó al Credit Suisse va a ser, pregunto yo, el que va a estar en posesión de estos bonos azules que tienen pues una garantía de primer orden, como tú has señalado, Marcelo. Eso como un tema que me gustaría que lo comentes. Y en segundo lugar, en un país como el actual que no tiene asamblea, ¿cómo se puede pedir información? ¿Cómo se puede fiscalizar un acto de esta naturaleza? Que no solo tiene connotaciones financieras que ya hemos tratado, que alguien se está beneficiando, evidentemente. Así es. Y digo, no solo connotaciones financieras, sino connotaciones de otra naturaleza. El tema de la soberanía de Galápagos. A los que nos ha gustado leer un poco la historia, sabemos que desde el inicio de la República han habido personas dispuestas a entregar las Galápagos por la deuda. Juan José Flores, García Moreno, Franco, todos trataron en su momento y no pudieron. Y pregunto esto, Marcelo, este caso no es más grave, de ser cierto todo lo que se dice, que la venta de la bandera de Luis Cordero. Bueno, Carlos Julio, primero muy grato saludarte en esta ocasión, en este programa, frente a la distinguida audiencia de este conjunto de medios de comunicación que nos acogen en esta mañana. Sí, la primera gran duda surge sobre quién fondió esos 650 millones de dólares con los que se realizó la operación. ¿Quién puso esos 650 millones de dólares? No se sabe. Es una de los grandes interrogantes. Más aún cuando el viceministro de Economía, el señor Lemus, declaró cuando hubo el anuncio del Credit Suisse respecto a la emisión, a esta operación de compra originalmente propuesta por 800 millones de dólares. Cuando él hizo este anuncio, dijo que el Ecuador no tenía nada que ver con la operación del Credit Suisse. Y pocos días después, el ministro Arosemena declaró que sí, que este era el gran canje de deuda por naturaleza. No existe el gran canje de deuda por naturaleza, es la primera constatación. Segundo, si bien siempre es positivo que el Ecuador reduzca los tramos de su deuda externa, sin embargo, no es seguro de que esto haya ocurrido, porque lo que se está haciendo es utilizando recursos que deberían beneficiar al conjunto de la economía del país
para beneficiar a un trust domiciliado en un paraíso fiscal. Trust, además, que comete otro delito, que es usurparnos el nombre de Galápagos Life al colectivo Galápagos Vive, que es el colectivo con el cual hemos venido defendiendo Galápagos desde hace muchos años y que tiene obviamente repercusiones nacionales e internacionales en defensa de las Islas Galápagos y cuya propiedad intelectual, tanto de Galápagos Vive como de Galápagos Life, nos pertenece, lo cual lesiona además nuestra dignidad y a nuestro colectivo. Entonces, vemos aquí que hay una cadena de actividades delictivas que les dicen de la seriedad y de la transparencia de la gestión de un instrumento de esta naturaleza y una operación financiera de esta naturaleza. Digo que no es seguro de que haya una reducción efectiva de la deuda, porque lo que ha habido en primer lugar es un incremento del valor de la deuda en el mercado secundario. Si el Ecuador disponía, por ejemplo, de esos 800 millones de dólares o de 600 millones de dólares para comprar papeles de la deuda, sin duda, esta operación pudo haber tenido mejores resultados si no se hubiese anunciado públicamente y la operación se hubiese realizado. Entonces el Ecuador habría redimido seguramente más de 1.600 millones de dólares del valor nominal de los papeles con la misma cantidad de dinero, porque se establece que aproximadamente el valor nominal de los papeles de la deuda, el valor real de los papeles de la deuda había caído por debajo del 30% con los 2.000 puntos de riesgo de la economía ecuatoriana. Consecuencia, con esos 600 millones de dólares pudimos haber redimido tranquilamente más de 2.000 millones de dólares o alrededor de 2.000 millones de dólares y no los 1.600 con los que se concretó la operación. Esa es una de las grandes dudas. La segunda, el segundo aspecto de tu pregunta, Carlos Julio, tiene que ver con un tema que es un tema histórico del país y que tiene una enorme trascendencia. Las Islas Galápagos son en la historia del Ecuador bastante más de lo que nos imaginamos. No es cierto que el fray Bartolomé de las Casas descubrió las Islas Galápagos por accidente en 1559, ¿no? Ya como gran premio del matrimonio entre Huayna Cápac y Pacha, lo primero que hizo Huayna Cápac fue ir a Manabí y de ahí ir a las islas del archipiélago de Quito, así se llamaba el archipiélago en esa época, se llamó así hasta 1832, cuando se cambió el nombre de nuestra nación y se adoptó el nombre de República del Ecuador. Y entonces Flores, en la declaración de soberanía, declaración expresa de soberanía sobre el archipiélago, le tuvo que poner el nombre de archipiélago del Ecuador. Me parece que envió al general Villamil para ese efecto, ¿verdad? Sí. El papel del general Villamil es un papel histórico de primera línea, porque las Galápagos estaban ocupadas nada más y nada menos que por la Marina inglesa. La Marina que había derrotado a la Marina española para habilitar la victoria del Ejército Libertador y la independencia y formación de nuestras repúblicas. Muchos de ellos son héroes de nuestra nación y héroes de varios países de América Latina. Y la Marina inglesa, que era la marina de la potencia imperial más grande del mundo de la época, que estaba desencadenando todas sus fuerzas, con tasas de crecimiento sobre el 60% anual. Esa marina es la que tenía ocupadas las Islas Galápagos. Y el Ecuador ganó una guerra al imperio más grande del mundo en esa época, cuando recién se formaba como república, gracias al general Villamil. Las islas fueron recuperadas en 7 años de guerra, cuando todavía no existía la Marina ecuatoriana. Y estos antecedentes están borrados de la memoria de nuestros marinos, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra juventud y de nosotros. Esta es una gesta histórica extraordinaria. Y otro elemento sustantivo, que en el decreto del presidente Flores, cuando se establece nuestra soberanía sobre las Galápagos, se señala que las Galápagos son ecuatorianas porque se encuentran en sus aguas adyacentes, lo cual implica una declaración clarísima de soberanía territorial marina sobre 525 millas de mar, y en la cual descansó naturalmente la Guerra del Atún de la década del 60, que concluyó con la victoria del 71 en el gobierno de Velasco Ibarra sobre el gobierno de Richard Nixon, y que permitió que el Ecuador ratifique plenamente su soberanía sobre sus 200 millas de mar territorial, insular y continental, establecidas claramente tanto en la Declaración de Santiago o Tratado del Pacífico en 1952, cuanto en nuestro Código Civil, el legislado en el gobierno del presidente Clemente Yerovi Laburo en 1966, normas que fueron derogadas por el señor Guillermo Lasso para favorecer precisamente esta pesca depredadora que está sufriendo nuestro mar y la destrucción de los ecosistemas marinos, de manera que el señor Lasso no tiene ninguna credencial para pretender
engañarnos señalando que este fondo extraño y oscuro va a hacer algún tipo de protección de las Islas Galápagos, cuando decisiones simples y precisas, que no cuestan un solo centavo, porque el presupuesto nacional paga al presidente de la República su sueldo, paga a su secretaria, paga a sus asesores jurídicos, se reduce simplemente a firmar un decreto mediante el cual el Ecuador declara la inconstitucionalidad de la adhesión a la CONVEMAR y recupera su soberanía territorial marina sobre sus 200 millas. Y además debería derogar aquel decreto del señor Correa del año 2007, mediante el cual legalizó la pesca incidental de tiburones y el aleteo de tiburones, el transporte y la comercialización de las aletas de tiburón, que tan grave daño está ocasionando a nuestro mar, porque ha significado la depoblación de tiburones de nuestro mar. Dos cosas que no requieren un solo centavo ni ningún crédito de ninguna institución financiera y que implican que el Ecuador reasuma, como debe hacerlo, su soberanía territorial sobre más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar que le pertenecen históricamente desde hace siglos y miles de años. Una pregunta final, Marcelo, de mi parte, antes de que concluya la entrevista, John, es ¿qué se puede hacer en los actuales momentos sobre este tema? No tenemos la asamblea, no hay un ente fiscalizador. ¿Será este un tema para ser tratado por la próxima asamblea, Marcelo? ¿Tu opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, lo que hemos dicho en declaraciones públicas es que a la Corte Constitucional corresponde hacer el control de constitucionalidad del decreto 725, porque es lesivo a la soberanía nacional. Es de esperar que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas haga un pronunciamiento patriótico sobre esta materia también. Y si no lo hace la Corte Constitucional, tenemos que presentar desde la ciudadanía la demanda de inconstitucionalidad de este decreto. Y es de esperar que el próximo presidente de la República, quien quiera que sea, decrete la inconstitucionalidad y la ineficacia jurídica del decreto 735. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que es necesaria una auditoría sobre el manejo de esta operación y esta transacción, que no es una transacción beneficiosa para el país y que además compromete a 2 organismos internacionales que entiendo no son sujetos subordinados a este trust secreto basado en los espejismos de un paraíso financiero oscuro como Delaware, que es la DFC de Estados Unidos y el BID, lo cual realmente le pone un pésimo predicamento al Ecuador en sus relaciones internacionales y el uso de recursos internacionales que deberían beneficiar a la economía ecuatoriana y garantizar su uso con transparencia, evidentemente. Entonces hay que hacer una auditoría de esta operación y de todas las operaciones de la deuda externa realizadas en el gobierno del presidente Lasso, también en el gobierno precedente de Moreno, naturalmente, donde hubo un sinnúmero de irregularidades. Pero se prenden todas las luces rojas sobre el manejo de la deuda externa ecuatoriana, no solamente de este tramo, sino de todos los tramos, cuando nos encontramos ante un escandaloso caso de corrupción en el manejo de la deuda. Eso es lo que se puede hacer en relación directamente a la creación de este trust en un paraíso fiscal que garantiza la impunidad en la gestión de esos recursos. Ahí no puede intervenir la Contraloría General del Estado, no puede intervenir el SRI, no puede intervenir nadie, ¿no? Y en consecuencia, pues, lo que están creando es un monstruo para que haga lo que le dé la gana con esos recursos en función de los intereses de quién sabe quién. Una pequeña interrogante. Contraloría no podría intervenir aquí porque yo recuerdo el anterior Contralor, quien sucedió de manera irregular a Pollitt, Pablo Celi, él hizo una comisión de auditoría de la deuda, de manera que Contraloría sí podría intervenir en temas de esta naturaleza, Marcelo. Evidentemente, ya hay un antecedente importante en esa gestión del excontralor Celi respecto a la auditoría de la deuda externa. Esa es una auditoría que se debe hacer. Sobre esta negociación específica, así como sobre toda la gestión de la deuda externa en el gobierno del presidente Lasso. ¿Qué bonos se pagaron? ¿A qué precios? ¿En qué condiciones? Etcétera. ¿Qué se hizo con la deuda externa? La deuda externa es realmente un cuarto oscuro, ¿no? Donde nadie sabe quién tiene los papeles, cómo son los papeles, etcétera, van de un lado para otro y termina pagando el pueblo ecuatoriano. Y un detalle importante, de todas estas operaciones de los llamados canjes de bonos azules, no hay ningún ingreso que no sea pagado por el Estado ecuatoriano.
porque tanto los 650 millones de dólares con los que se canjearon aparentemente los 1.600 millones de dólares, los paga el pueblo ecuatoriano. Los 450 millones de dólares del costo de la operación los paga el pueblo ecuatoriano. Las altas tasas de interés las paga el pueblo ecuatoriano. El crédito del BID lo paga el pueblo ecuatoriano. ¿Quiénes son los beneficiarios de esos recursos que no han puesto un solo centavo para obtener beneficios en ese tema? Y son beneficiarios, además, de una implícita cesión de soberanía territorial sobre las Islas Galápagos, que es una amenaza para la población de Galápagos, es una amenaza para la soberanía de nuestras islas, más aún cuando uno de los aspectos de la CONVEMAR por los cuales hemos venido peleando que el Ecuador salga inmediatamente de la CONVEMAR, es que la CONVEMAR no reconoce la existencia de estados a la vez continentales y archipelágicos. En consecuencia, el Ecuador debe declararse un estado continental o un estado archipelágico y como tal puede participar en la CONVEMAR, pero no como un estado que tiene las dos condiciones. Es esa una de las causas por las cuales el expresidente Hurtado, en 1982, cuando ejercía la presidencia de la República, se negó a adherirse a la CONVEMAR cuando se suscribió esta convención internacional, porque es evidentemente lesiva a la soberanía ecuatoriana y al mantenimiento de la soberanía ecuatoriana sobre las Islas Galápagos. Acciones como las que está ejecutando el señor Lasso, de proteger a las flotas pesqueras extranjeras que depredan nuestro mar, y esta falsa y este fondo supuesto para la protección de las Islas Galápagos, termina siendo exactamente todo lo contrario. Gracias, mi querido doctor Marcelo. Disculpe que lo interrumpa. Ya tengo los otros invitados aquí presenciales. Bueno, se quedaron algunas preguntas, lamentablemente. Una de ellas que quería hacerle era, hace 5 años recuerdo que se formó un movimiento cívico llamado Más Galápagos, recuerdo, y planteó ampliar los derechos marítimos o la reserva marítima. Y en vez de eso, pues tenemos este resultado de Guillermo Lasso. Parece que este movimiento no fue escuchado. Bueno, el planteamiento del movimiento tampoco era un planteamiento sustantivo, porque se plantea la ampliación de la reserva marina. La reserva marina tiene ciertas connotaciones, no es lo mismo que la recuperación de nuestra soberanía territorial. Ese es el tema de fondo. Y realmente esto opera como una cortina de humo para distorsionar la naturaleza, la reivindicación legítima del Ecuador sobre sus 200 millas de mar territorial, sobre la urgencia de que el Ecuador salga de la CONVEMAR cuanto antes. Porque el precio de su presencia implica la depredación de nuestro mar. Se llevan no menos de 100.000 millones de dólares, una cifra equivalente al Producto Interno Bruto cada año en la pesca ilegal y depredadora que está sufriendo nuestro mar. Eso es lo que exactamente usted lo manifestara, porque conversábamos al principio sobre ese tema de este famoso movimiento. Bien, Marcelito, nos quedó tantas cosas por preguntar de tanto interés y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y darnos pues sus ponencias, sus comentarios tan válidos y tan claros. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Carlos Julio. Muchas gracias al auditorio de esta importante cadena de medios de comunicación. Muchas gracias.